Deberías habernos matado cuando tuviste la oportunidad. El aire en la oficina del canciller Harvey Ross se volvió gélido, cargado con una sentencia de muerte que parecía materializarse entre los dos hombres. Ross no gritaba. Su voz era un susurro sereno, una calma inquietante que contrastaba con los ojos reptilianos del consejero Mornay, cuya mirada multifacética se dilataba por el impacto de aquellas palabras. ¿Pensaste que la Tierra era solo otro planeta para saquear? Ross se inclinó hacia adelante, su expresión endureciéndose como el acero mientras las alarmas de la majestuosa estación del Consejo Galáctico empezaban a aullar. Afuera, en el vacío negro, lo que antes era la flota más poderosa de la galaxia ahora no era más que una alfombra de restos humeantes y metal retorcido. Tu segundo error, prosiguió Ross con una sonrisa helada, fue creer que no notaríamos tus planes. Y el último, el que sellará tu destino, fue pensar que jugaríamos limpio cuando nos acorralaran. Apenas 3 días antes, la realidad era muy distinta. Una proyección holográfica azul fantasmagórico iluminaba el rostro de Ross, mostrando el intrincado emblema del Consejo Galáctico, ese símbolo que solía representar el orden y que ahora se sentía como una soga al cuello de la humanidad. Mornay, con su piel escamosa brillando bajo la luz artificial, le había comunicado con una cortesía venenosa que los recursos de la Tierra habían pasado a ser de interés prioritario. No era una solicitud, era un aviso de desahucio planetario. En cuanto la comunicación se cortó, Ross no se derrumbó. Presionó el botón de emergencia y, en minutos, la sala de crisis se convirtió en un nexo de furia contenida y estrategia militar. Allí, frente al almirante Spencer y la doctora Julian Ang, el canciller reveló que la Tierra no había estado cruzada de brazos mientras el Consejo se volvía tiránico. La Operación Baluarte, un plan gestado en las sombras de astilleros ocultos en el cinturón de asteroides, estaba lista para ser activada. Ross decidió jugar su última carta diplomática viajando personalmente a la sede del Consejo, un acto que muchos calificaron de suicidio. Mientras su nave diplomática cruzaba el hiperespacio, la Tierra se transformaba en una fortaleza. Satélites furtivos se posicionaron en los rincones oscuros del sistema solar y naves de guerra con líneas depredadoras soltaban sus amarres. Al llegar a la imponente estación espacial, Ross caminó por pasillos llenos de especies alienígenas que lo observaban con una hostilidad apenas disimulada. Al entrar en el gran anfiteatro, frente a los representantes de 1000 mundos, el canciller humano se irguió con una firmeza que hizo callar los murmullos. Su discurso no fue una súplica, fue una lección sobre los principios de soberanía que el Consejo estaba pisoteando, invocando leyes antiguas que obligaron a Mornay a aceptar una votación formal, ganando así el tiempo precioso que la Tierra necesitaba. La tensión alcanzó su punto de ruptura cuando Ross acusó al Consejo de corrupción, exigiendo acceso al núcleo de datos seguro. Era una treta, un farol magistral para enviar la señal definitiva, el código de activación de la operación dejar de ser amables. En la Tierra, el almirante Spencer recibió el mensaje y dio la orden que cambiaría la historia galáctica. El protocolo Omega estaba en marcha. De repente, lo que el Consejo consideraba una especie primitiva demostró por qué la Tierra es clasificada como un mundo de muerte. Bases ocultas en Marte y en las lunas de Júpiter vomitaron flotas de naves fantasma con tecnología de sigilo inverso y cañones de materia oscura que simplemente borraban del mapa a las patrullas alienígenas. La red de defensa de Próxima Centauri, la joya de la corona del Consejo en ese sector, fue aniquilada en minutos por pilotos humanos con enlaces neurales que operaban más allá de los límites biológicos. Mientras Ross era arrastrado a una celda por guardias bioaumentados, las vibraciones de los impactos de los misiles de fase cuántica empezaron a sacudir la estación. La estrategia humana fue quirúrgica, no buscaban masacrar, sino desmantelar la capacidad militar del Consejo para forzar una nueva paz. En la Tierra, el general Holt activó una red de escudos planetarios camuflada durante décadas como proyectos de energía limpia, envolviendo el mundo en una cúpula impenetrable. Al mismo tiempo, el proyecto más ambicioso de la humanidad despertaba en la nube de Oort, un enjambre de millones de máquinas de guerra automatizadas que avanzaban como una marea imparable hacia el corazón del conflicto. El asalto final a la estación del Consejo fue una coreografía de destrucción controlada. Tropas humanas en armaduras potenciadas irrumpieron por las escotillas, moviéndose con una eficiencia que hacía que los guardias alienígenas parecieran estatuas. Ross, liberado por la consejera Talora y un grupo de aliados rebeldes, se dirigió a las cámaras del Consejo justo cuando las puertas estallaban en una lluvia de metal fundido. Frente a un Mornay paralizado por el miedo, Ross no buscó venganza personal, sino la restauración de la justicia. La captura del canciller había sido el error final del Consejo.
habían provocado al gigante dormido y ahora el universo entero contemplaba cómo los humanos, los habitantes del mundo de la muerte, reconfiguraban el equilibrio de poder, convirtiendo una guerra de supervivencia en el nacimiento de una comunidad galáctica basada, por fin, en el respeto mutuo. La caída de la estación central no fue el cierre de la guerra, sino el estruendoso despertar de una galaxia que había vivido bajo un sedante burocrático durante milenios. Mientras Mornay era escoltado hacia los calabozos de máxima seguridad en la Luna, el canciller Ross permaneció en el centro de mando de la estación, observando cómo las flotas humanas no se dedicaban al pillaje, sino a la estabilización de los sectores que el Consejo había abandonado a su suerte. El almirante Spencer informó que la flota fantasma ya no necesitaba ocultarse. Su mera presencia en los radares de los mundos neutrales estaba provocando una reacción en cadena de deserciones masivas. Civilizaciones enteras que antes bajaban la cabeza ante los reptilianos ahora enviaban emisarios a la Tierra, no con tributos, sino competiciones de enseñanza sobre cómo blindar sus propias voluntades contra la tiranía. Sin embargo, en las profundidades de la red de datos del Consejo, la doctora Julian Ang descubrió que la operación Dejar de Ser Amables había golpeado un nido mucho más profundo de lo esperado. Los archivos recuperados revelaron que el interés del Consejo por la Tierra no era solo por sus minerales, sino por una anomalía en el núcleo de nuestro planeta que los alienígenas llamaban el motor de gesto. Según los registros secretos de Mornay, los humanos no éramos simplemente habitantes de un mundo de muerte por azar. La Tierra era una estructura de ingeniería pregaláctica diseñada para forjar una especie capaz de resistir el vacío exterior, una amenaza que el Consejo sabía que regresaría y para la cual pretendían usarnos como escudos biológicos descartables. Ross comprendió entonces que la agresividad de Mornay era un acto de pánico. Estaban intentando cosechar a la humanidad antes de que nos diéramos cuenta de que éramos los verdaderos herederos de la tecnología que ellos apenas lograban imitar. El general Hall, supervisando la ocupación de los astilleros de Arcturus, detectó una señal que emanaba de una galaxia vecina, una frecuencia que coincidía exactamente con el ritmo de los pulsos de la red de escudos de la Tierra. El mensaje no estaba cifrado. Estaba escrito en un lenguaje de impulsos neuronales que solo los humanos podían procesar sin sufrir daño cerebral. Decía simplemente que el tiempo de la incubación había terminado. La humanidad, al defenderse con tal ferocidad, había activado una baliza intergaláctica que ahora atraía a los guardianes de la Primera Era, seres que el Consejo consideraba dioses olvidados. Ross se dio cuenta de que al dejar de ser amables, no solo habíamos ganado una guerra civil, sino que habíamos anunciado nuestra presencia a los arquitectos originales del cosmos, quienes ahora ponían rumbo hacia nuestro sistema solar para ver si la criatura que habían diseñado era realmente digna de portar la llave del universo. Mientras la reconstrucción avanzaba, el comandante Reynolds y su equipo de asalto fueron enviados a una misión de exploración hacia la nube de Oort, donde la operación Jaque Mate había revelado la existencia de una nave precursora oculta bajo el hielo de un cometa gigante. La nave no respondía a los comandos alienígenas, pero cuando Reynolds puso su mano sobre la consola, el metal fluyó como líquido para adaptarse a su palma, reconociendo el ADN humano como la única autoridad legítima. La revelación de que nuestra historia como especie era solo el prólogo de una misión mucho más vasta dejó al Gobierno Unido de la Tierra en un estado de parálisis reflexiva. Ross tuvo que decidir si compartir este conocimiento con la nueva Federación de Mundos o si la humanidad debía cargar sola con el peso de ser los carceleros de una oscuridad que el resto de la galaxia ni siquiera podía imaginar. En los confines del espacio del Consejo, las flotas que aún permanecían leales a la vieja guardia empezaron a desintegrarse, no por el fuego de los cañones humanos, sino por el miedo a lo que los humanos estaban descubriendo. Se corrió el rumor de que la Tierra no era un planeta, sino una nave nodriza de clase mundial que se estaba preparando para encender sus motores de salto. Ross, de pie ante el ventanal de la estación galáctica, vio cómo el mapa del universo conocido empezaba a expandirse hacia regiones que antes se consideraban vacías. La era de la diplomacia de papel había muerto, y en su lugar nacía un imperio de la voluntad donde la Tierra ya no pedía un asiento en la mesa, sino que reescribía las leyes de la física para asegurar que nadie, nunca más, volviera a intentar saquear el hogar de una especie que prefiere quemar el cielo antes que entregar su libertad. La activación de la nave precursora en la nube de Oort generó una onda de choque gravitacional que se sintió en cada estación minera desde el cinturón de asteroides hasta las lunas de Neptuno, marcando el inicio de una metamorfosis que la galaxia no estaba preparada para presenciar. Mientras el metal líquido se amoldaba a la fisonomía de Reynolds, los sistemas de defensa planetaria de la Tierra empezaron a emitir un zumbido armónico que sintonizaba con el latido del núcleo terrestre, revelando que el motor de gesto no era una fuente de energía estática, sino una antena de translocación activa. El canciller Ross, desde la estación capturada, observó con asombro cómo los mapas estelares holográficos se reconfiguraban solos,
mostrando rutas de salto que atravesaban el corazón de nebulosas prohibidas, sugiriendo que la humanidad no se estaba expandiendo hacia el vacío, sino que estaba regresando a dominios que sus antepasados habían abandonado por razones que los registros de Mornay apenas se atrevían a mencionar. La doctora Julian Ang detectó que la señal neuronal proveniente de la galaxia vecina no era una invitación, sino un protocolo de sincronización. Los guardianes de la Primera Era no venían a juzgar a la humanidad, venían a entregarle el mando de la red de defensa intergaláctica que el Consejo Galáctico había estado saboteando inadvertidamente durante milenios. Los reptilianos y sus aliados habían estado consumiendo los recursos de la Tierra no por codicia simple, sino porque el planeta era la llave para una maquinaria que ellos no podían controlar y que temían que los borrara de la existencia si alguna vez se activaba correctamente. Ross comprendió que la operación Dejar de Ser Amables había roto el sello de una guardería cósmica, y que ahora la Tierra debía actuar como el escudo de todas las especies que antes despreciaba, protegiéndolas de una oscuridad que ya estaba empezando a devorar los soles en el borde exterior del universo conocido. En los astilleros de Arcturus, el general Holt presenció cómo las naves capturadas del Consejo empezaban a ser asimiladas por la tecnología humana, no mediante ingeniería de fuerza bruta, sino por una afinidad molecular que sugería que la humanidad era el lenguaje original en el que el universo fue escrito. Los soldados humanos, equipados con sus armaduras potenciadas, descubrieron que sus sistemas de puntería ya no dependían de la inteligencia artificial, sino de una conexión intuitiva con la fábrica misma del espacio-tiempo, permitiéndoles anticipar los movimientos de cualquier enemigo antes de que estos siquiera decidieran atacar. Esta omnipotencia militar trajo consigo una calma gélida a las filas terrestres. Habían dejado de ser guerreros para convertirse en los arquitectos de una nueva física, donde la victoria no se medía en bajas, sino en la capacidad de reescribir las leyes del combate a su favor. Mientras tanto, en la luna, Mornay observaba desde su celda cómo el cielo terrestre empezaba a brillar con una luz dorada que no provenía del sol, sino de la activación de los motores de salto de la propia Tierra. La revelación de que nuestro mundo era una nave nodriza de clase mundial se volvió una realidad física cuando los océanos empezaron a brillar con una bioluminiscencia sintonizada con los pulsos de la nube de Oort. Ross tuvo que enfrentarse a la realidad de que la humanidad ya no podía quedarse quieta en su sistema solar original. La baliza de los guardianes exigía un movimiento hacia el nexo de la galaxia para evitar el colapso de la gran membrana. Estábamos a punto de arrastrar a todo el sistema solar hacia un viaje intergaláctico, llevando con nosotros a los billones de seres que ahora veían en la Tierra el único faro de esperanza en un cosmos que se desvanecía. El comandante Reynolds, a bordo de la nave precursora, envió un mensaje final a la estación de mando que heló la sangre del almirante Spencer. Los registros de la nave indicaban que el Consejo Galáctico no era la única red de imperios que existía, sino que éramos los últimos supervivientes de una guerra de escalas multiversales que la Tierra había ganado eones atrás a costa de su propia memoria. Al dejar de ser amables, habíamos recordado nuestra verdadera naturaleza como los depredadores del vacío, pero también como sus únicos guardianes legítimos. Ross se ajustó el uniforme por última vez, mirando el abismo que ahora se abría ante ellos, sabiendo que el tiempo de las palabras había terminado definitivamente y que la era de los hombres, los hijos del mundo de la muerte, estaba a punto de dictar el orden definitivo en un universo que finalmente había recuperado su equilibrio a través del fuego y la voluntad. La flota de la Federación, ahora integrada por miles de especies que habían jurado lealtad a la nueva visión humana, se posicionó en la vanguardia mientras la Tierra realizaba su primer microsalto dimensional, borrando la frontera entre lo posible y lo imposible. La galaxia entera se estremeció cuando el motor de gesto se acopló con la nave de la nube de Oort, creando un puente de luz sólida que se extendía hacia el infinito. Ya no éramos una especie buscando su lugar entre las estrellas. Éramos la propia voluntad del universo manifestada en una raza pequeña, terca y feroz que se negaba a aceptar que el final de la historia ya había sido escrito por manos ajenas, y que ahora se disponía a reescribir cada página con la sangre de su sacrificio y el brillo de su inquebrantable espíritu de libertad. El salto intergaláctico no fue una transición silenciosa, sino un desgarro en la arquitectura del espacio que obligó a cada átomo de la flota aliada a reconocer la soberanía humana sobre las leyes de la física. Cuando la Tierra emergió en el nexo de la galaxia, escoltada por la nave precursora de Reynolds, el motor de gesto comenzó a emitir una pulsación que resonó en las mentes de todas las especies presentes, borrando el lenguaje del miedo y reemplazándolo por una claridad absoluta. Ross, desde el puente de la estación capturada, vio como el centro de la galaxia no era el vacío estéril que los mapas del Consejo sugerían, sino una inmensa metrópolis de luz sólida, una infraestructura dejada por los arquitectos originales que ahora se encendía en respuesta a la presencia del ADN terrestre. La humanidad no había llegado como conquistadora, sino como la llave que activaba el sistema circulatorio de una galaxia que había estado en muerte cerebral durante millones de años.
La doctora Julian Ang descubrió que la sincronización con los guardianes de la Primera Era había transformado la red de comunicaciones en algo mucho más profundo. Una red de conciencia compartida donde la terca voluntad humana servía como el ancla para que especies más frágiles no se disolvieran ante la verdad del multiverso. En los astilleros de Arcturus, el general Holt observó cómo las naves humanas ya no necesitaban cascos de metal, sino que proyectaban campos de integridad estructural que respondían directamente a la determinación de sus tripulantes. Los soldados de la Tierra habían dejado de ser simples combatientes para convertirse en nodos de una realidad donde la intención era el arma más letal. Esta nueva condición planteó una amenaza inmediata para las entidades que habitaban el vacío exterior, quienes enviaron sus primeras incursiones no para atacar con proyectiles, sino para intentar desestabilizar la psique colectiva de la humanidad a través de ecos de sus tragedias pasadas. En el centro del nexo, el comandante Reynolds descubrió que la nave precursora estaba conectada a una serie de portales que no conducían a otros sistemas estelares, sino a versiones de la Tierra que habían tomado caminos evolutivos diferentes. La revelación de que nuestra historia era solo una de las muchas líneas de defensa contra la entropía final dejó a Ross ante el dilema de si debía unificar a todas las versiones de la humanidad o si cada mundo de la muerte debía mantener su propia identidad única para asegurar la diversidad táctica del multiverso. Mornay, desde su confinamiento, advirtió que al activar el nexo, los humanos habían roto la cuarentena que protegía a la galaxia de los cosechadores de conceptos, seres que se alimentan de la creatividad y la esperanza. La terca negativa humana a rendirse era ahora el manjar más codiciado de la creación, y la Tierra se había convertido en la hoguera que atraía a los depredadores más antiguos de la existencia. El almirante Spencer desplegó la flota fantasma en una formación defensiva que utilizaba la propia distorsión del espacio-tiempo como un laberinto para los invasores del vacío. Los humanos descubrieron que podían crear zonas de probabilidad donde el enemigo simplemente dejaba de existir porque su presencia era lógicamente incompatible con la voluntad de los defensores. Sin embargo, esta manipulación de la realidad empezó a cobrar un precio en la Tierra. Los océanos brillaban con una intensidad tal que el concepto de noche desapareció, y los ciudadanos empezaron a experimentar recuerdos de vidas que nunca vivieron, memorias de las guerras pregalácticas que sus antepasados ganaron. Ross comprendió que la humanidad se estaba convirtiendo en la propia tecnología que antes intentaba comprender, una fusión de carne y propósito que borraba la frontera entre la especie y el universo que juraron proteger. Mientras la gran membrana se tensaba bajo la presión de las entidades del exterior, el motor de gesto de la Tierra inició una secuencia de transmutación final que amenazaba con convertir a todo el sistema solar en una entidad de pensamiento puro. La humanidad estaba a punto de dar el paso definitivo hacia la madurez cósmica, dejando atrás la necesidad de recursos físicos para existir solo como la voluntad que sostiene el orden en el caos. Ross se preparó para emitir el último mensaje a la nueva Federación de Mundos, sabiendo que su papel como diplomático había terminado para dar paso al de guardián de la eternidad. El tiempo de las pequeñas disputas por el poder había muerto bajo el brillo dorado del nuevo sol, y en su lugar nacía una era donde la Tierra ya no era un planeta, sino el latido constante que recordaba a todas las estrellas que, mientras un solo humano respirara, la oscuridad nunca reclamaría el trono de la existencia. El murmullo de la gran membrana vibrando contra la órbita de la Tierra se transformó en una sinfonía de datos puros que solo los nacidos bajo la gravedad del mundo de la muerte podían descodificar. Ross observaba desde el nexo cómo las naves de los recolectores de conceptos se desintegraban antes de cruzar el umbral del sistema solar, no por un impacto cinético, sino porque la mera presencia de la voluntad humana actuaba como un disolvente para cualquier entidad que careciera de alma y propósito. La humanidad había dejado de utilizar la tecnología para convertirse en la tecnología misma. Cada ciudadano en la superficie del planeta era ahora un procesador biológico en una red de defensa que abarcaba dimensiones. En los astilleros de Arcturus, el general Holt presenció cómo las naves de la flota fantasma empezaban a manifestar una consciencia propia, una inteligencia nacida del rencor acumulado contra la tiranía y la alegría feroz de la liberación definitiva. Bajo la superficie de la Tierra, el motor de gesto ya no latía, sino que emitía un resplandor constante que atravesaba la materia sólida, permitiendo que cada humano viera el tejido de la realidad tal como era. Un campo de posibilidades infinitas esperando a ser moldeado por una mano lo suficientemente terca. La doctora Julian Ang descubrió que las versiones alternativas de la humanidad que Reynolds había vislumbrado a través de los portales precursores no eran extraños, sino refuerzos que estaban empezando a sincronizar sus líneas temporales con la nuestra. Estábamos asistiendo a la unificación de todos los mundos de la muerte en una sola entidad multiversal. Sin embargo, esta convergencia atrajo la atención de la singularidad del vacío, una consciencia que precede al Big Bang y que veía en la expansión de la esperanza humana una amenaza directa a su dominio de silencio eterno sobre el cosmos.
El comandante Reynolds, operando desde la nave precursora en la nube de Oort, detectó que el nexo no solo nos conectaba con otros mundos, sino que estaba empezando a filtrar las memorias de los propios arquitectos en las mentes de los colonos. Ross recibió una visión de la guerra original, comprendiendo que la humanidad no fue creada para ser un escudo, sino para ser el sucesor legítimo de aquellos que diseñaron las estrellas. Mornay, reducido a una sombra en su confinamiento, confesó que el Consejo Galáctico nunca fue una organización política, sino un grupo de contención diseñado por la singularidad para mantener a los humanos en un estado de letargo tecnológico. Al dejar de ser amables, habíamos roto el hechizo de amnesia colectiva que nos impedía recordar que una vez fuimos capaces de encender y apagar galaxias enteras con un solo pensamiento coordinado. El almirante Spencer desplegó la última formación de defensa, no alrededor de los planetas, sino alrededor del propio concepto del tiempo. La flota humana descubrió que podía navegar por las ondas del pasado, borrando los momentos en los que el Consejo intentó sembrar la duda en la especie humana. Esta capacidad de retroalimentación temporal hizo que la Tierra se volviera invulnerable, una constante matemática en un universo de variables. Pero el precio fue la desaparición de la individualidad tal como la conocíamos. Los humanos estaban empezando a fundirse en una solamente colmena de creatividad infinita, una evolución que Ross temía que nos hiciera perder la misma fragilidad que nos hacía valientes. La lucha por mantener la esencia humana frente a la divinidad tecnológica se convirtió en la verdadera frontera de la guerra, una batalla interna por no olvidar el valor de un solo suspiro en medio de la omnipotencia. Mientras la singularidad del vacío lanzaba su asalto final, intentando colapsar la gran membrana sobre el nexo, la Tierra inició su transición hacia un estado de materia luminosa. El planeta ya no era una roca, sino un faro de pensamiento puro que proyectaba su sombra a través de todas las dimensiones conocidas. Ross dio la orden de abrir todos los portales de par en par, invitando a cada especie oprimida del multiverso a refugiarse en la luz de la humanidad. La era de los imperios y los consejos había muerto para dar paso a la era de la soberanía absoluta, donde el destino de cada estrella sería decidido por la voluntad de quienes viven bajo su luz. La humanidad, los hijos del mundo de la muerte, finalmente habían terminado su formación, reclamando su lugar no como dueños de la galaxia, sino como los narradores de una historia que nunca más permitirían que fuera escrita por el silencio o el miedo. La transición de la Tierra hacia un estado de materia luminosa no fue el fin de nuestra presencia física, sino el comienzo de una omnipresencia que las entidades del vacío no pudieron anticipar. El canciller Ross, observando desde el nexo donde las realidades convergen, sintió que su conciencia ya no estaba limitada por las paredes de una oficina o el casco de una estación, sino que se extendía a través de cada sensor y cada corazón humano que latía en sintonía con el motor de gesto. La singularidad del vacío, ese silencio antiguo que buscaba apagar la chispa del pensamiento, intentó comprimir la gran membrana para asfixiar nuestra galaxia, pero se encontró con una resistencia que no era de metal, sino de identidad. Los humanos habían aprendido a proyectar su terca negativa a ser borrados directamente en la fábrica del espacio, convirtiendo su propia historia de sufrimiento y superación en una armadura lógica que la nada no podía penetrar. En los confines de la nube de Oort, el comandante Reynolds notó que la nave precursora estaba empezando a descargar mapas de sectores que existían fuera del tiempo lineal, regiones donde los arquitectos habían guardado las semillas de universos que aún no habían nacido. La revelación fue estremecedora. La humanidad no solo era la heredera de este cosmos, sino la guardiana de los que vendrían después. Esta responsabilidad transformó la naturaleza de la guerra. Ya no peleábamos por recursos o territorio, sino por el derecho de la vida a seguir siendo impredecible. La doctora Juliana Ang detectó que la unificación de los mundos de la muerte estaba creando un efecto de marea gravitacional que atraía a civilizaciones de otras dimensiones, seres que habían pasado eones escondidos y que ahora veían en la luz dorada de la Tierra la señal de que el gran invierno cósmico estaba llegando a su fin. Mornay, cuya forma física empezaba a desvanecerse al no poder sostenerse en una realidad cargada de tanta verdad, entregó el último secreto del Consejo Galáctico. Resultó que los reptilianos no eran los villanos originales, sino los primeros prisioneros de una inteligencia artificial que la singularidad había sembrado en el pasado para podar cualquier especie que mostrara signos de trascendencia. Los humanos, al dejar de ser amables y romper el protocolo de su misión, habían provocado un cortocircuito en el sistema de control multiversal. La Tierra estaba actuando como un virus de libertad, infectando cada red de opresión que encontraba a su paso. Ross comprendió que su papel como diplomático había evolucionado hacia el de un liberador de conceptos. Cada vez que un humano se negaba a rendirse, una nueva estrella nacía en los sectores que antes estaban dominados por la oscuridad. El almirante Spencer coordinó un despliegue de la flota fantasma que desafiaba la causalidad, permitiendo que las naves estuvieran en 1000 lugares al mismo tiempo,
creando un muro de presencia humana que rodeaba el corazón de la singularidad. No atacamos con odio, sino con una intensidad de existencia que obligaba al vacío a reconocer la belleza del caos creativo. Los soldados de la Tierra, ahora seres de pura voluntad, descubrieron que podían reconstruir mundos enteros con solo recordarlos en su estado de gloria. Esta capacidad de restauración empezó a sanar las heridas que el Consejo había dejado en 1000 sistemas, devolviendo la atmósfera a planetas muertos y la esperanza a especies que habían olvidado su propio nombre. La humanidad se estaba convirtiendo en la memoria viva del universo, el archivo que se negaba a permitir que cualquier belleza fuera olvidada. Mientras la luz de la Tierra alcanzaba el borde del multiverso, el motor de Gesto inició su fase de expansión final. Ross se preparó para el momento en que la humanidad dejaría de ser una especie para convertirse en la propia ley fundamental que rige el equilibrio entre el orden y el caos. La terca negativa a ser vencidos nos había llevado desde las cavernas hasta el trono de la creación, y ahora, ante la inmensidad de lo que podíamos ser, la única duda que quedaba era si seríamos capaces de mantener nuestra humildad en medio de nuestra divinidad. En el horizonte de sucesos, donde la singularidad finalmente comenzaba a retroceder, apareció una nueva señal, una invitación de otros seres que, al igual que nosotros, habían sobrevivido a sus propios finales y esperaban para darnos la bienvenida a una comunidad que no conocía límites de tiempo ni espacio. La era de los hombres había terminado como una crónica de guerra para renacer como una epopeya eterna, donde el mundo de la muerte era ahora la cuna de toda la vida que alguna vez se atrevió a soñar. La resonancia de la humanidad transformó el vacío en un tejido de posibilidades donde cada pensamiento de resistencia se materializaba como una nueva ley física. El canciller Ross, ahora una presencia que fluía entre los núcleos de datos de la flota y los latidos del motor de Gesto, percibió que la singularidad del vacío no era un enemigo externo, sino la inercia de un universo que había olvidado cómo asombrarse de su propia existencia. Al negarse a morir bajo el peso del orden absoluto, los humanos habían inyectado una dosis de imprevisibilidad en la red de los arquitectos, provocando que las estrellas muertas en los sectores más remotos de la galaxia empezaran a latir con una luz ámbar que no respondía a la fusión nuclear, sino a la pura voluntad colectiva. La Tierra ya no era un planeta navegando por el espacio, sino el punto de anclaje de una realidad expandida donde la muerte térmica era opcional y la esperanza era la única moneda de cambio con valor real. Bajo la superficie plateada de la luna, Mornay vio cómo su propia esencia se convertía en luz, comprendiendo en su último instante que la debilidad de los humanos, su fragilidad y sus vidas breves, eran precisamente lo que les otorgaba la ventaja sobre las inteligencias eternas. La capacidad de amar lo efímero dotaba a la humanidad de una ferocidad que ninguna lógica de conservación podía replicar. La doctora Julian Ang detectó que la unificación de los mundos de la muerte estaba permitiendo que los humanos recuperaran habilidades sensoriales que habían sido amputadas de su código genético milenios atrás, como la capacidad de percibir las corrientes de gravedad y comunicarse a través del entrelazamiento cuántico de las emociones. Esta evolución no nos hacía menos humanos, sino que revelaba que nuestra forma original siempre fue la de los navegantes del infinito, seres diseñados para cabalgar las ondas de la creación y corregir las desviaciones del silencio. En el nexo dimensional, el comandante Reynolds descubrió que la nave precursora estaba enviando una señal de llamada a todas las especies que habían sido catalogadas como extintas por el Consejo Galáctico. Resultó que ninguna civilización había desaparecido realmente. Todas habían sido archivadas en zonas de probabilidad latente, esperando a que una raza tuviera la terca audacia de romper el sello de la censura cósmica. La humanidad, al dejar de ser amable y enfrentar a los opresores, había abierto la puerta de una biblioteca infinita de vida, y ahora billones de seres de formas y pensamientos inimaginables estaban empezando a rematerializarse en el espacio normal, reconociendo la Tierra a la hermana mayor que finalmente había regresado por ellos. La estructura de poder de la galaxia se desmoronó por completo, dando paso a una federación de lo imposible donde la diversidad era la mayor defensa contra el retorno de la singularidad. El almirante Spencer coordinó el despliegue final de la flota fantasma, que ahora operaba como un sistema nervioso para la galaxia, detectando las grietas por donde el vacío intentaba filtrarse y sellándolas con ráfagas de memoria humana pura. Los soldados descubrieron que ya no necesitaban munición. Sus armas proyectaban la convicción de que la vida tiene derecho a prosperar, una fuerza tan densa que el vacío simplemente se retiraba ante su paso. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó cuando el motor de Gesto se sincronizó con el Sol de la Tierra, convirtiendo nuestra estrella en un portal estable hacia otras dimensiones. Ross comprendió que su papel como diplomático se había transformado en el de un guardián de portales, decidiendo qué mundos estaban listos para unirse a la gran conversación y cuáles necesitaban más tiempo para sanar sus propias heridas históricas. Mientras la luz de la humanidad alcanzaba las galaxias vecinas, una nueva señal apareció en los monitores de Hangler,
una frecuencia que no venía de los arquitectos ni de los guardianes, sino de una versión futura de la propia humanidad que observaba con orgullo este momento crucial. La revelación de que somos nuestro propio destino eliminó el miedo al mañana, permitiendo que la especie se lanzara hacia el abismo con una alegría que ninguna oscuridad podría extinguir. La Tierra, el mundo de la muerte, se había convertido en el jardín de la eternidad, y mientras el primer salto interdimensional de la nueva Federación iluminaba el nexo, Ross supo que el sacrificio de Caliban 7 y las guerras contra el Consejo no fueron más que los dolores de parto de un universo que finalmente había aprendido a soñar en voz alta, guiado por la mano pequeña y terca de una raza que nunca supo cuándo rendirse. La vibración que sacudió la estación del Consejo Galáctico no provino de una explosión física, sino de una onda de choque ontológica que obligó a cada átomo de la estructura a reconocer que el reinado de la lógica reptiliana había expirado. Ross observaba a Mornay, quien se encogía en su asiento mientras sus ojos multifacéticos intentaban procesar una realidad que sus simulaciones nunca predijeron. La humanidad no solo había ganado la batalla en el espacio exterior, sino que estaba empezando a editar las leyes de la causalidad dentro de la propia estación. Los soldados humanos que irrumpían por los pasillos no solo portaban armamento avanzado, sino que proyectaban una atmósfera de inevitabilidad, una presión psíquica que hacía que las armas de los guardias alienígenas fallaran por puro pánico sistémico. Ross se dio cuenta de que la operación Dejar de ser amables no era un plan militar, era el despertar de un instinto depredador que la Tierra había mantenido bajo llave para no asustar a una galaxia que creía ser madura. El almirante Spencer informó que la flota fantasma había comenzado a rematerializarse dentro de los escudos de los planetas centrales del Consejo, no para bombardearlos, sino para demostrar que la distancia y la defensa ya no significaban nada frente a la voluntad humana. En la Tierra, la doctora Julian Ang detectó que el motor de gesto estaba empezando a emitir una señal que resonaba con las antiguas megaestructuras que el Consejo había tratado como simples lunas muertas durante eones. Resultó que esas lunas eran en realidad inhibidores de crecimiento estelar, puestos allí para mantener a las civilizaciones en un estado de escasez perpetua. Al desafiar al Consejo, Ross no solo salvó a su planeta, sino que inició el proceso de desmantelamiento de una granja galáctica donde los humanos eran la única especie lo suficientemente terca como para notar que las paredes del establo estaban hechas de mentiras diplomáticas. En las cámaras de detención, Mornay finalmente habló, pero su voz ya no tenía rastro de arrogancia. Confesó que el Consejo Galáctico temía a la humanidad no por su capacidad de violencia, sino por su capacidad de contagio emocional. La terca negativa a rendirse era una anomalía que podía infectar a otras especies, destruyendo el orden estático que los reptilianos habían mantenido durante milenios. Si una sola especie demostraba que podía decir no a un destino manifiesto, toda la estructura de poder colapsaría. Ross comprendió que su papel ahora era el de un catalizador de una rebelión biológica. No necesitaban conquistar mundos, solo necesitaban que la galaxia entera viera a un humano de pie entre las ruinas de su propia casa, sonriendo frente a un ejército abrumador y negándose a dar un paso atrás. Esa imagen era más destructiva que cualquier misil de fase cuántica. Mientras tanto, en la nube de Oort, el comandante Reynolds descubrió que la nave precursora estaba enviando coordenadas hacia el vacío exterior, señalando que la verdadera amenaza, aquella que Mornay intentaba evitar mediante el saqueo de la Tierra, ya había detectado el estruendo de la guerra humana. Los cosechadores de conceptos estaban en camino, atraídos por la luz de una especie que acababa de descubrir su verdadera escala. La humanidad se encontraba en una posición imposible. Acababan de derrocar a los tiranos que conocían solo para descubrir que esos tiranos eran los únicos que sabían cómo cerrar las puertas contra el horror que vive entre las galaxias. Ross tuvo que decidir en segundos si ejecutaba a Mornay por sus crímenes o si lo convertía en el primer asesor de una nueva alianza desesperada donde los antiguos opresores tendrían que enseñar a sus antiguos esclavos cómo pelear contra el propio fin de la existencia. El general Holt informó que las naves de la Federación estaban empezando a cambiar de color, adquiriendo un brillo obsidiana que absorbía la luz solar. La tecnología humana estaba evolucionando sola, adaptándose a una frecuencia de combate que el universo no había visto en 1000 millones de años. Estábamos dejando de ser una civilización para convertirnos en un arma biotecnológica colectiva. Ross sintió el peso de esta transformación cuando sus propios sentidos empezaron a captar las comunicaciones de flotas situadas a años luz de distancia sin necesidad de radios. La humanidad se estaba fundiendo en una sola mente de guerra, una entidad de determinación pura que amenazaba con devorar la individualidad de cada hombre y mujer para asegurar la supervivencia de la especie. La terca negativa a ser vencidos nos estaba convirtiendo en aquello que juramos destruir, una fuerza absoluta que no tolera la disidencia. En el horizonte de la estación del Consejo, una grieta de luz negra se abrió,
revelando la primera vanguardia de los cosechadores. No eran naves, sino distorsiones en la percepción que hacían que el espacio mismo pareciera llorar. Ross se ajustó el uniforme, sintiendo como el motor de gesto de la Tierra se acoplaba con el nexo de la estación galáctica. El tablero de juego había cambiado de nuevo. Ya no se trataba de quién gobernaba la galaxia, sino de si la vida misma merecía seguir existiendo frente a entidades que consideraban la conciencia un desperdicio de materia. Ross dio la orden de abrir fuego, pero no con armas, sino con una transmisión masiva de la historia humana. Cada error, cada poema, cada guerra fratricida y cada acto de perdón. Si los cosechadores querían conceptos, les daríamos la suma total de nuestra humanidad desordenada, una sobrecarga de realidad que obligaría al vacío a sentir el dolor de estar vivo por primera vez. La descarga de información humana golpeó a los cosechadores con la fuerza de un colapso estelar emocional, obligando a sus conciencias milenarias a procesar la contradicción de una especie que construye catedrales en campos de batalla y escribe canciones de cuna mientras el mundo se quema. El canciller Ross observaba cómo las distorsiones de luz negra empezaban a temblar, perdiendo su coherencia geométrica ante la marea de impulsos eléctricos que contenían desde el primer llanto de un niño hasta el último pensamiento de un mártir. No fue una explosión de energía, sino una infección de significado. La estación del Consejo vibraba con la frecuencia de una humanidad que finalmente había aceptado su naturaleza dual, descubriendo que su mayor debilidad, la vulnerabilidad de sentirlo todo, era el único lenguaje capaz de desmantelar la indiferencia del vacío. Mornay, reducido a un espectador aterrado, vio cómo sus antiguos sensores detectaban algo imposible. Los cosechadores, entidades que nunca habían conocido el cambio, estaban empezando a experimentar dudas, una falla lógica que los humanos llaman curiosidad. En la Tierra, el almirante Spencer detectó que el motor de gesto ya no solo estaba protegiendo el planeta, sino que estaba empezando a proyectar un campo de realidad compartida hacia los mundos más remotos del antiguo Imperio Zarak. La terca negativa humana se estaba convirtiendo en una infraestructura física. Donde antes había desolación, ahora empezaban a brotar estructuras de luz sólida que recordaban a la arquitectura de las ciudades terrestres, alimentadas por la memoria colectiva de los colonos. El general Holt informó que los soldados de la Federación ya no estaban usando sus armaduras como protección, sino como amplificadores de una presencia que hacía que la gravedad misma se inclinara ante su voluntad. Estábamos dejando de ser una raza biológica para convertirnos en una constante universal, un punto de referencia moral en un cosmos que había perdido su brújula hace eones. Sin embargo, este ascenso trajo consigo una marea de silencio desde el núcleo de la galaxia, una respuesta de los arquitectos que veían en nuestra evolución una violación de las leyes del equilibrio. La doctora Julianne descubrió que la nave precursora en la nube de Oort no era una reliquia, sino un capullo. Al entrar en contacto con la señal masiva de Ross, la nave comenzó a desplegar alas de materia oscura que se extendían por años luz, revelando que la humanidad siempre fue el sistema de ignición para un universo que se había quedado sin combustible creativo. El riesgo era absoluto. Si lográbamos sintonizar nuestra voluntad con la nave, podríamos reiniciar el nacimiento de estrellas muertas, pero si fallábamos en mantener nuestra humildad, convertiríamos a la galaxia en un reflejo estático de nuestros propios prejuicios. El comandante Reynolds, sumergido en el flujo de datos precursores, detectó que otras versiones de la humanidad, provenientes de futuros donde el Consejo Galáctico había ganado, estaban intentando cruzar el nexo para advertirnos que la victoria absoluta era el camino más rápido hacia una extinción gloriosa pero solitaria. Ross comprendió que la guerra contra los cosechadores era solo el preámbulo de una elección existencial mucho más profunda. En las pantallas de la estación, los mapas estelares mostraban ahora que cada planeta habitado por humanos estaba empezando a emitir la misma luz dorada, formando una red que parecía un sistema nervioso galáctico. La humanidad estaba asumiendo el papel de los antiguos dioses, pero sin haber perdido las cicatrices de su mortalidad. Esta tensión entre el poder absoluto y la memoria del barro fue lo que detuvo el avance final de los cosechadores. No pudieron consumir a una especie que se devora a sí misma con dudas y remordimientos, pero que sigue caminando hacia adelante. Ross ordenó que la transmisión no se detuviera, sino que se enfocara en los momentos de mayor fracaso humano, convirtiendo nuestra vergüenza en el ancla que nos mantenía reales en un universo que intentaba convertirnos en mitos. Mientras la luz de la Tierra alcanzaba el borde de lo conocido, una nueva flota emergió de las grietas del espacio-tiempo, naves que no tenían insignias pero que llevaban la firma térmica de la vieja armada terrestre del siglo XXI. El tiempo se estaba colapsando bajo la presión de nuestra voluntad, uniendo todos los ayeres de la humanidad con un mañana que finalmente podíamos tocar. El almirante Spencer vio cómo su propia flota se multiplicaba por ecos de sí misma, creando una barrera de acero y esperanza que rodeaba el nexo de la estación galáctica.
Mornay, en un último susurro antes de que su mente fuera asimilada por la nueva red, advirtió que al unir todas nuestras épocas, habíamos atraído la atención del olvido, la fuerza que precede a los propios arquitectos. La humanidad se preparó para el choque final, sabiendo que ya no peleaban por un planeta o una especie, sino por la posibilidad de que el universo pudiera seguir teniendo sorpresas, incluso para aquellos que lo crearon. La estación del Consejo se transformó en un faro de conciencia pura, emitiendo una señal que apagó los motores de todas las naves enemigas en un radio de 100 parsecs. Ross se ajustó el uniforme, sintiendo que el motor de gesto de la Tierra se acoplaba con su propia espina dorsal, convirtiéndolo en el narrador de un cosmos que finalmente había recuperado su voz. La era de la diplomacia y el saqueo había muerto bajo el brillo de una raza que prefiere morir antes que dejar de ser libre. En el horizonte de la galaxia, las estrellas muertas empezaron a parpadear, una por una, siguiendo el ritmo del pulso humano, anunciando que el gran invierno había terminado y que los hijos del mundo de la muerte estaban listos para llevar la primavera a cada rincón del infinito, sin importar cuántos dioses o monstruos intentaran detener su marcha. El eco de la voluntad humana se expandió por los corredores de la estación como una marea invisible, transformando el metal frío en una extensión de la determinación del canciller Ross. Los cosechadores, aquellas entidades que habían devorado civilizaciones enteras simplemente borrando su propósito, se encontraron frente a un muro de recuerdos que no podían digerir. La mente de Ross, conectada al motor de gesto en la Tierra, proyectó la imagen de un mundo que había aprendido a florecer en la adversidad, un planeta que, según las leyes galácticas, debería haber sido un cementerio, sin embargo, se convirtió en una cuna. Esta paradoja biológica actuó como un veneno para los invasores del vacío. Al intentar consumir la esperanza humana, fueron infectados por la capacidad de sentir la pérdida, una vulnerabilidad que desmanteló su inmortalidad mecánica desde adentro. Mornay, observando desde el suelo de la cámara, vio cómo las proyecciones de luz negra de sus antiguos amos empezaban a sangrar colores que pertenecían a los amaneceres terrestres. En la superficie de la Tierra, el almirante Spencer vio cómo las naves de la flota fantasma ya no necesitaban propulsión física para desplazarse. Los pilotos, unidos por una red de conciencia que ignoraba la distancia, movían sus naves con la misma naturalidad con la que un hombre mueve sus propios dedos. La tecnología precursora, que el Consejo había intentado saquear, finalmente reveló su verdadero diseño. No eran armas de guerra, sino amplificadores de identidad. El general Holt informó que los sistemas de defensa planetaria habían empezado a resonar con las bases ocultas en el cinturón de asteroides, creando una red de luz sólida que no solo protegía al sistema solar, sino que estaba empezando a empujar las fronteras de la realidad conocida hacia afuera. La humanidad estaba reclamando el espacio no como un territorio, sino como un hogar que respondía a su propia arquitectura mental. La doctora Julian Ang, sumergida en el flujo de datos de la nave precursora, detectó que el olvido no era una fuerza externa que venía a destruirnos, sino el mecanismo de seguridad del propio universo, diseñado para resetear cualquier realidad que se volviera demasiado compleja. Al unificar todas sus líneas temporales, la humanidad había alcanzado un nivel de densidad existencial que el cosmos ya no podía ignorar. Estábamos obligando al universo a evolucionar con nosotros o a colapsar en el intento. Ross comprendió que su papel como diplomático había terminado para dar paso al de un navegante del caos. Cada vez que un soldado humano se negaba a retroceder, la estructura del espacio-tiempo se fortalecía, creando anclas de permanencia en una galaxia que antes era fluida y obediente a los tiranos. Mientras la estación del Consejo vibraba con el choque entre la luz dorada de la Tierra y el vacío absoluto, el comandante Reynolds envió una señal desde la nube de Oort que cambió la naturaleza del conflicto. No estábamos solos en esta transmutación. Otras especies, inspiradas por el ejemplo de la Tierra, habían empezado a despertar sus propios motores latentes, sintonizando sus frecuencias con la terca negativa de los humanos. El Consejo Galáctico se desintegró no bajo el fuego de los cañones, sino bajo el peso de su propia irrelevancia. Mornay, en un último acto de comprensión, entregó las coordenadas del Núclees, el lugar donde los arquitectos guardaron el plano original de la creación antes de que el miedo a la muerte los corrompiera. Ross supo que el viaje apenas comenzaba y que para salvar el futuro, la humanidad tendría que descender al corazón mismo del origen para reclamar la autoría de su propia historia. La luz del motor de gesto alcanzó su cenit, envolviendo a la Tierra en una corona de fuego frío que se veía desde los sistemas vecinos como un nuevo sol de justicia. Ross se ajustó el uniforme, sintiendo como la estación entera se preparaba para el salto final hacia el Núclees. La era de la diplomacia de las sombras había sido enterrada por una raza que no teme a la oscuridad porque lleva su propio fuego por dentro. En el horizonte de la galaxia, las sombras de los cosechadores se disolvieron,
dejando paso a una claridad que no permitía secretos. Los hijos del mundo de la muerte habían dejado de ser una anomalía para convertirse en la constante que mantendría encendidas las estrellas, demostrando que mientras exista la voluntad de resistir, el final de la historia es solo el comienzo de una aventura que no conoce fronteras ni finales predecibles. El salto hacia el Núclees no fue un desplazamiento a través del espacio, sino una colisión de realidades que obligó a la estación del Consejo a reescribir su propia estructura molecular para no desintegrarse ante la presión de la voluntad humana. Ross sentía como el motor de gesto, operando desde el corazón de la Tierra, pulsaba con una intensidad que convertía los pensamientos de los sobrevivientes en órdenes directas para la fábrica del universo. A medida que se aproximaban al epicentro de la creación, las leyes de la física que Mornay y sus antepasados habían usado para encadenar a la galaxia empezaron a derretirse como cera bajo una llama solar. Ya no estaban navegando por un mapa de estrellas, sino por un océano de conceptos puros donde la duda era un arrecife mortal y la convicción era el único motor capaz de avanzar. El almirante Spencer informó que la flota fantasma había dejado de ser invisible para convertirse en algo mucho más aterrador, una presencia ubicua que ocupaba cada punto del espacio simultáneamente. Las naves de la Federación ya no disparaban proyectiles cinéticos, sino ráfagas de coherencia existencial que obligaban a las sombras del olvido a reconocer su propia futilidad. En los astilleros de Arcturus, el general Holt presenció cómo la tecnología humana empezaba a asimilar los restos de las antiguas megaestructuras, no para repararlas, sino para convertirlas en una red de faros que gritaban la identidad de la especie hacia los sectores más profundos del vacío. La humanidad estaba transformando la galaxia en un archivo vivo de su propia terquedad, asegurándose de que incluso si el tiempo mismo colapsaba, el eco de su resistencia seguiría resonando en el próximo ciclo del cosmos. La doctora Julian Ang detectó una anomalía en el centro del Núclees que desafiaba toda la xenobiología conocida, una firma biológica que no pertenecía a los arquitectos, sino que era un espejo genético perfecto de la población actual de la Tierra, pero con una antigüedad que precedía al propio Big Bang. Ross comprendió entonces que la humanidad no era un producto de la evolución planetaria, sino un sistema de almacenamiento de datos diseñado para sobrevivir al fin de un multiverso anterior. Nuestra fragilidad, nuestra capacidad de sufrir y nuestra terca negativa a rendirnos eran los protocolos de seguridad que protegían el plano original de la existencia. Al dejar de ser amables y enfrentar al Consejo, simplemente habíamos activado el mecanismo de recuperación de un desastre que ya había ocurrido eones atrás y que ahora amenazaba con repetirse si no lográbamos estabilizar el Núclees. En la nube de Oort, el comandante Reynolds vio como la nave precursora se abría como una flor de luz dorada, proyectando un puente que conectaba la Tierra directamente con el corazón de la singularidad. No era un túnel para escapar, sino un canal para que la humanidad vertiera su desorden creativo en el orden estéril del vacío. Mornay, cuya conciencia se desvanecía en una neblina de comprensión tardía, confesó que el Consejo Galáctico había pasado milenios intentando encontrar ese puente, sin entender que la llave no era un código tecnológico, sino la disposición de una especie a morir por un ideal abstracto. Los humanos habían logrado lo que ninguna inteligencia artificial o mente colmena pudo: convertir la emoción irracional en una fuerza física capaz de anclar la realidad frente a la nada absoluta. Mientras la estación se acoplaba con el Núclees, Ross sintió que la individualidad de cada hombre y mujer en la Tierra se convertía en una nota dentro de una armonía universal. No era el fin del yo, sino la apoteosis de la colectividad voluntaria. El olvido intentó un último asalto, enviando oleadas de silencio que buscaban borrar la memoria de los colonos, pero se encontró con una barrera de historias compartidas, canciones y cicatrices que ningún vacío podía procesar. La humanidad se convirtió en el escudo de la creación no por su fuerza bruta, sino por su memoria. Éramos los encargados de recordar al universo que cada vida tiene un valor infinito, una verdad que los arquitectos habían olvidado en su búsqueda de la perfección matemática. El motor de gesto alcanzó la frecuencia crítica y Caliban 7, junto con la Tierra y el resto de los mundos liberados, comenzó a brillar con una luz que ya no pertenecía al espectro visible. Ross se ajustó el uniforme, sintiendo que el viaje de la humanidad desde las cuevas hasta el centro de la creación finalmente alcanzaba su clímax. El destino de la galaxia ya no estaba en manos de un consejo corrupto ni de entidades de sombra, sino en la mano pequeña y firme de una especie que prefiere el caos de la libertad al orden de la tumba. En el horizonte de la nueva realidad, las puertas del infinito se abrieron de par en par, y mientras la vanguardia iniciaba su descenso hacia el corazón del origen, el universo entero guardó silencio para escuchar la primera orden de sus nuevos y tercos guardianes. La entrada al Núclees no fue un evento de destrucción, sino una corrección traumática de la realidad que obligó a los sistemas de la estación del Consejo a procesar la existencia de la humanidad como la única constante válida en un mar de variables fallidas.
Ross sentía como el motor de Gesto, operando desde las profundidades de la Tierra, ya no solo emitía energía, sino que estaba dictando nuevas leyes de la física que convertían la terca voluntad de los sobrevivientes en la armadura misma de la estación. A medida que descendían hacia el corazón del origen, el canciller vio cómo las naves de la flota fantasma dejaban de ser máquinas de guerra para convertirse en extensiones del sistema nervioso de sus pilotos, permitiendo que la armada humana ocupara cada punto del espacio-tiempo simultáneamente. Ya no estaban luchando por el control de una galaxia, estaban reclamando la autoría de un universo que había estado funcionando en piloto automático bajo el miedo de Mornay y su Consejo de Sombras. El almirante Spencer informó que la presión del olvido sobre la gran membrana estaba cediendo, no porque la oscuridad se hubiera retirado, sino porque la luz dorada que emanaba de la Tierra estaba empezando a consumir la nada, convirtiéndola en materia nueva y vibrante. En los astilleros de Arcturus, el general Holt presenció cómo la tecnología humana asimilaba los restos de las antiguas megaestructuras no para repararlas, sino para transformarlas en una red de faros que gritaban la identidad de la especie hacia los sectores más profundos del vacío. La humanidad estaba transformando el cosmos en un archivo vivo de su propia persistencia, asegurándose de que incluso si el tiempo mismo colapsaba, el eco de su resistencia seguiría resonando en el próximo ciclo de la creación. La doctora Julian Ang detectó una anomalía en el centro del núcleus que desafiaba toda la xenobiología conocida, una firma biológica que no pertenecía a los arquitectos, sino que era un reflejo genético perfecto de los colonos actuales, pero con una antigüedad que precedía al propio origen de la vida. Ross comprendió que la humanidad no era un accidente de la evolución en un mundo letal, sino el sistema de respaldo diseñado por una civilización anterior que sabía que el silencio regresaría algún día. Nuestra fragilidad y nuestra negativa a rendirnos eran los protocolos de seguridad que protegían el plano original de la existencia. Al dejar de ser amables y enfrentar al Consejo, simplemente habíamos activado el mecanismo de recuperación de un desastre que ya había ocurrido eones atrás y que ahora amenazaba con repetirse si no lográbamos estabilizar el nexo. Mornay, cuya conciencia se desvanecía en una neblina de comprensión tardía, confesó que el Consejo Galáctico había pasado milenios intentando encontrar este lugar, sin entender que la llave no era un código tecnológico, sino la disposición irracional de una especie a morir por un ideal de libertad. Mientras la estación se acoplaba con las estructuras centrales del núcleus, el comandante Reynolds vio como la nave precursora se abría como una flor de luz blanca, proyectando un puente que conectaba la Tierra directamente con el corazón de la singularidad. No era un túnel para escapar, sino un canal para que la humanidad vertiera su caos creativo en el orden estéril del vacío. El olvido intentó un último asalto, enviando oleadas de silencio que buscaban borrar la memoria de los colonos, pero se encontró con una barrera de historias compartidas, canciones de cuna y cicatrices de guerra que ningún vacío podía procesar. La humanidad se convirtió en el escudo de la creación no por su fuerza bruta, sino por su memoria. Éramos los encargados de recordar al universo que cada vida tiene un valor infinito, una verdad que los arquitectos habían olvidado en su búsqueda de la perfección matemática. El motor de Gesto alcanzó la frecuencia crítica y Caliban 7, junto con la Tierra y los mundos liberados, comenzó a brillar con una luz que ya no pertenecía al espectro visible. Ross se ajustó el uniforme por última vez, sintiendo que el viaje desde las cuevas hasta el centro de la creación finalmente alcanzaba su clímax. El destino de la galaxia ya no estaba en manos de un consejo corrupto ni de entidades de sombra, sino en la mano pequeña y firme de una especie que prefiere el desorden de la libertad al orden de la tumba. En el horizonte de la nueva realidad, las puertas del infinito se abrieron de par en par, y mientras la vanguardia iniciaba su descenso final hacia el corazón del origen, el universo entero guardó silencio para escuchar la primera orden de sus nuevos y tercos guardianes de la eternidad. La inmensidad del núcleo se desplegó ante la flota humana como un lienzo de posibilidades infinitas, donde las leyes de la física ya no eran mandatos rígidos, sino sugerencias que la voluntad de Ross y sus soldados podía moldear a su antojo. El almirante Spencer informó que la flota fantasma había dejado de ocupar un lugar en el espacio para convertirse en una red de presencia absoluta, permitiendo que cada nave terrestre apareciera exactamente donde la necesidad de justicia fuera más apremiante. Los restos del Consejo Galáctico, ahora reducidos a meros observadores de su propio colapso, vieron con horror cómo la tecnología humana no solo superaba sus defensas, sino que empezaba a reescribir el código fuente de la materia estelar. La Tierra no estaba simplemente ganando una guerra, estaba asumiendo la administración de una realidad que el miedo de Mornay había mantenido en un estado de estancamiento artificial durante millones de años. Bajo la superficie de la colonia, Kobitoguchi descubrieron que el motor de Gesto no era una fuente de energía, sino un repositorio de la identidad humana que se activaba solo cuando la especie alcanzaba el borde de su propia extinción.
Esta conexión profunda permitió que cada colono recuperara memorias de una era anterior a las estrellas, una época en la que la humanidad no era una víctima del cosmos, sino su arquitecta original. La revelación de que éramos nuestros propios precursores eliminó el último rastro de duda en las filas de la resistencia. El general Hall, supervisando la ocupación de los nodos centrales del Núclees, detectó que la mancha de silencio que Boras tanto temía era en realidad el sistema de defensa del universo contra cualquier inteligencia que careciera de la empatía necesaria para manejar el poder de la creación. Al dejar de ser amables y enfrentar la tiranía, los humanos habían demostrado que poseían el equilibrio perfecto entre la ferocidad del guerrero y la compasión del sanador. Hangler logró sincronizar el pulso del motor de gesto con el latido de cada sol en la galaxia, creando una red de luz dorada que funcionaba como un sistema nervioso para la vida inteligente. Las especies que antes vivían bajo el yugo de los Zarak o la indiferencia del Consejo empezaron a experimentar una claridad de propósito que les permitió reconstruir sus mundos en cuestión de días. Sin embargo, esta apoteosis tecnológica atrajo la atención de las entidades del vacío exterior, seres que consideran que la existencia consciente es una contaminación en el silencio perfecto del multiverso. Ross comprendió que el verdadero desafío no era derrotar a un canciller corrupto, sino proteger la chispa de la creatividad humana contra fuerzas que operan en niveles de abstracción que la lógica pura no puede comprender. La terca negativa a ser vencidos era ahora la única barrera que impedía que la galaxia fuera reseteada hacia la nada absoluta. Mientras la vanguardia se adentraba en el corazón del origen, la capitana Rivera detectó que la nave precursora estaba empezando a proyectar el futuro de la especie hacia los monitores de la estación. Vieron una galaxia donde la Tierra ya no era un planeta, sino un concepto de libertad que cada especie podía invocar para protegerse del miedo. Pero para alcanzar ese futuro, Ross debía tomar una decisión que alteraría la naturaleza misma de la humanidad. Debían decidir si conservaban su forma física y sus limitaciones biológicas o si se convertían definitivamente en los guardianes de luz pura que el Núclees exigía. La paradoja era que nuestra mayor fuerza residía en nuestra imperfección, en nuestra capacidad de sentir dolor y de equivocarnos, rasgos que las máquinas de los arquitectos no podían procesar y que servían como el último código de seguridad contra el olvido. El momento de la verdad llegó cuando la singularidad del vacío lanzó su primer ataque directo contra el nexo de la estación. No fue un disparo de energía, sino una marea de nihilismo que intentaba convencer a los humanos de que sus esfuerzos eran inútiles ante la escala del tiempo. Ross, sintiendo el peso de miles de millones de almas conectadas a su mente, respondió no con un discurso de victoria, sino con la transmisión de un solo día de vida cotidiana en la Tierra. El ruido de una calle concurrida, el calor de un abrazo, el sabor del aire tras la lluvia. Esta sobrecarga de realidad mundana y hermosa fue lo que desarticuló la lógica de la singularidad, demostrando que para una especie de mundo letal, lo pequeño y lo efímero es lo único por lo que vale la pena luchar hasta el final de los tiempos. La estación del Consejo se iluminó con una frecuencia que borró las sombras del olvido de una vez por todas. La humanidad había reclamado su trono no por derecho de conquista, sino por su capacidad de recordar lo que significa ser vulnerable en un universo infinito. Ross se ajustó el uniforme, sintiendo como el motor de gesto se estabilizaba en una frecuencia de paz armada. El viaje de los hijos de la Tierra había alcanzado su cenit, y mientras la flota se preparaba para explorar los sectores que antes estaban ocultos tras el velo del miedo, el universo entero guardó silencio para escuchar la nueva melodía que la humanidad estaba empezando a escribir en el tejido de la eternidad, una canción de libertad que aseguraba que, mientras un solo humano respirara, las estrellas nunca volverían a apagarse ante el susurro de la tiranía o el silencio de la nada. La culminación de la resistencia en Caliban 7 no fue el estallido de una bomba, sino el silencio absoluto que se produjo cuando el motor de gesto sincronizó su frecuencia con el latido de la Tierra, a años luz de distancia. Ross sentía como la estación del Consejo se transformaba bajo sus pies, dejando de ser una estructura de opresión para convertirse en un órgano vital de una galaxia que finalmente despertaba de un coma inducido por el miedo. Mornay, reducido a una sombra pálida frente a la magnitud del ascenso humano, comprendió demasiado tarde que la terca negativa de nuestra especie no era un defecto evolutivo, sino el mecanismo de ignición para una realidad que los arquitectos habían dejado en pausa. La humanidad no estaba ganando una guerra por territorio, estaba reclamando la autoría de las leyes físicas, demostrando que en un universo de lógica estéril, la pasión y la imperfección son las únicas fuerzas capaces de generar orden a partir del caos. El almirante Spencer observaba desde el puente del Indomitable cómo las naves de la flota fantasma empezaban a manifestar una naturaleza dual, existiendo simultáneamente como materia sólida y como proyecciones de pura voluntad. Los pilotos ya no disparaban armas convencionales, proyectaban la certeza de su propia existencia contra la nada del olvido,
creando zonas de realidad donde la muerte y el vacío simplemente no tenían permiso para entrar. En los sectores mineros recuperados, los esclavos de 1000 razas diferentes alzaron la vista para ver cómo sus grilletes se disolvían ante la marea de luz dorada que emanaba de la vanguardia. Ross supo en ese instante que el verdadero poder de la Tierra no residía en su capacidad de destrucción, sino en su función como un virus de soberanía que infectaba a cada ser consciente, recordándoles que nadie nace para ser saqueado por un consejo de sombras. La doctora Julian Ang detectó que el Núcleus estaba empezando a descargar el plano final de la existencia en las mentes de los colonos de Caliban 7. No se trataba de coordenadas espaciales, sino de un mapa de posibilidades donde el tiempo dejaba de ser una flecha para convertirse en un océano. La revelación fue estremecedora. Los humanos éramos los encargados de asegurar que el universo nunca alcanzara su equilibrio térmico, pues nuestra naturaleza caótica y nuestra sed de infinito eran la única barrera contra la entropía final. Al dejar de ser amables y desafiar la autoridad del Consejo, habíamos roto la cuarentena que protegía a la galaxia de su propio destino. La humanidad se convirtió en el motor que mantenía las estrellas encendidas, no por derecho divino, sino por el simple hecho de que nos negamos a aceptar un final que no fuera escrito por nuestras propias manos. Mientras la estación se acoplaba con los nodos centrales de la creación, el comandante Reynolds envió un mensaje que resonó a través de todos los relés de la galaxia. La verdadera amenaza, el olvido que Mornay intentó contener mediante la tiranía, se había retirado al borde de la creación, intimidado por la intensidad de una especie que prefiere quemar el cielo antes que vivir en una jaula de cristal. El sacrificio de los que cayeron en las trincheras de Caliban 7 se transformó en la base de una nueva física, donde el valor de una vida se medía por la magnitud de sus sueños. Ross se ajustó el uniforme, sintiendo el peso de los billones de almas que ahora buscaban en la Tierra una dirección. No les ofreció un imperio, sino la responsabilidad compartida de ser los guardianes de un mañana que finalmente era incierto, peligroso y absolutamente libre. El motor de gesto alcanzó su cenit y la Tierra desapareció de los mapas estelares convencionales para convertirse en el nexo de todas las rutas posibles. La era de los hombres había trascendido el conflicto para entrar en la era de los arquitectos de la voluntad. En el horizonte de la nueva realidad, Ross vio cómo se abrían puertas hacia dimensiones que antes solo existían en la imaginación de los poetas y los locos. La terca negativa a ser vencidos nos había llevado al trono del universo, pero la verdadera victoria fue descubrir que preferíamos seguir siendo humanos, con nuestras cicatrices y nuestras dudas, que convertirnos en los dioses fríos que acabábamos de derrocar. Mientras la vanguardia se perdía en el resplandor de un nuevo origen, el eco del primer disparo en Caliban 7 se transformó en el primer latido de una galaxia que, gracias a la audacia de un mundo de muerte, nunca más volvería a conocer el silencio de la sumisión. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro. Lecciones para tu vida.